Es la hora en punto de las 30. Bienvenidos, bienvenidas. Buenas tardes si está en América, buenas noches si está en Europa y si está en África. Aquí comienza Temas del Día. Vámonos de inmediato a las redes sociales. Nuestra pregunta correspondiente a esta jornada tiene que ver con Colombia. ¿A qué se enfrentan los líderes sociales cuando los asesinatos de estos defensores van en aumento? Opinen. Estamos en Temas Telesur y Telesur TV. Esas son nuestras cuentas oficiales. Y también la pregunta la consigue en mi cuenta corporativa, @JuanCTelesur. Ya comenzamos. Como parte del programa Vuelta a la Patria, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha ordenado la activación de un puente aéreo. Esto es para facilitar la repatriación de sus compatriotas que son víctimas de racismo, explotación económica e incluso xenofobia. El mandatario venezolano también ha denunciado una campaña de xenofobia impulsada desde Estados Unidos y sus aliados, destinada ahora a declarar una crisis humanitaria en la República Bolivariana de Venezuela y así justificar una intervención extranjera. Salió el tiro por la culata, porque los venezolanos tenemos dignidad. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha ordenado la activación de un puente aéreo para el retorno de los ciudadanos venezolanos desde Perú. Ha denunciado una campaña de xenofobia y también satanización del gentilicio nacional. Le salió el tiro por la culata, porque los venezolanos tenemos dignidad. Y yo le digo a estos venezolanos, en Quito, en Lima, más allá, cuenten conmigo. He ordenado que se active en el plan Vuelta a la Patria un puente aéreo para traer a todos estos venezolanos que se han censado y quieren regresar a su terruño amado, a la tierra que vio nacer Antonio José de Sucre, a Simón Bolívar, a los libertadores de esta tierra y de esta patria grande. Esta es la tierra de los libertadores y es lo que las oligarquías que hacen la campaña en esos países no perdonan. En relación a este tema, el vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha explicado que a través del puente aéreo ordenado por el presidente Nicolás Maduro se repatriarán en los próximos días a connacionales desde Perú, Ecuador y también Argentina. Las colas en nuestra sede diplomática en Lima, Perú, da varias vueltas a la manzana donde se encuentra nuestra sede diplomática. Mañana viene de Ecuador un avión con venezolanas y venezolanos que de manera voluntaria decidieron repatriarse desde la República del Ecuador y aquí los esperamos, como dijo el presidente Nicolás Maduro, para recibirlos con los brazos abiertos. El sábado viene de Perú un avión con hermanas y hermanos venezolanos que se hartaron de la explotación, que se hartaron del trabajo esclavo, que se hartaron de la xenofobia, de los delitos de odio. Y son tantos los que piden ser repatriados de Perú que el presidente Maduro ordenó un puente aéreo, de manera que hay otro vuelo el día sábado y la semana siguiente habrá vuelos para traernos a todos los que se quieran venir y insertarlos en este programa de recuperación económica. Y así es como van regresando venezolanos y venezolanas que ya estaban haciendo vida en otros países, pero que también eran sometidos a explotación, a vejámenes y a malos tratos. Luis Tavera, buenas tardes. Más detalles de lo que han dicho recientemente las autoridades. Te saludo, Juan Carlos. Vuelta a la Patria es el nombre del programa que permitirá a los venezolanos que se encuentran residenciados en otras latitudes y que han denunciado explotación económica y xenofobia, tal y como lo escuchábamos por parte de la autoridad venezolana Nicolás Maduro. También el viceministro para la Comunicación, Jorge Rodríguez, hacía énfasis en la manipulación mediática que han tenido algunos gobiernos en los medios de comunicación e incluso algunos gobiernos internacionales que han insistido en que la migración venezolana está inmersa en una supuesta crisis humanitaria. Sin embargo, el Ejecutivo Nacional ha resaltado las cifras de extranjeros que viven acá en esta nación suramericana que superan los 6 millones de personas. Sin embargo, Venezuela no se ha declarado en crisis humanitaria en comparación con las cifras publicadas por organismos internacionales, quienes desatan una matriz de opinión que existe un éxodo masivo de venezolanos en esas naciones. Ya veíamos en las declaraciones del Ejecutivo Nacional que los venezolanos han pedido ser regresados a su país debido a la explotación económica y la xenofobia sufrida. Hasta la próxima.
Avanzamos. El gobierno de Venezuela ha denunciado una campaña de xenofobia. Esto no es nuevo, se lo viene denunciando desde hace varias oportunidades y lo ha reiterado en diferentes ocasiones tanto el presidente de la República Bolivariana de Venezuela como diferentes autoridades también que integran la plana mayor del Estado. La denuncia ha sido realizada recientemente por la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, y posteriormente ratificada por el jefe de Estado, Nicolás Maduro. Ambos han coincidido en que esta campaña de xenofobia se suma a las sanciones y bloqueo económico impuesto por Estados Unidos con la intención de declarar una crisis humanitaria en la nación y justificar así la intervención extranjera. Tengo que denunciar en Colombia, en Ecuador, en Perú y en otros países se está desarrollando una campaña de odio, de persecución, de desprecio xenofóbica contra el pueblo de Venezuela, contra los ciudadanos y ciudadanas de Venezuela. Esta campaña es encabezada por una campaña mundial de declaraciones de voceros del gobierno de Estados Unidos contra el pueblo de Venezuela, acusándonos de emigrar a otros lugares del mundo y creando un escándalo para justificar una política de intervención al país, a Venezuela. Bueno, y en medio de todo este panorama, precisamente el representante de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, Samuel Moncada, advertía recientemente que Washington pretende involucrar a su país en el conflicto colombiano para así justificar una intervención. Vamos a ver. ¿Cuál va a ser la excusa de la guerra? Hoy también la dio y dijo que un combate entre la FARC, el ELN y las Fuerzas Armadas colombianas van a ser la razón de la intervención. Este señor ignora que es un conflicto totalmente colombiano, que ocurre en tierra colombiana, que tiene más de 60 años, que Venezuela es víctima de la guerra en Colombia, que millones de colombianos han venido a Venezuela huyendo de la guerra en Colombia y se han convertido de civiles en refugiados por la guerra en Colombia, pero además ignora que la FARC, después de haber gastado enorme esfuerzo el gobierno de Colombia y la FARC, llegaron a un acuerdo de paz y que la FARC hoy es un partido político, porque llegó a un acuerdo con el propio gobierno de Colombia. Él ignora todo eso y dice que la FARC son un grupo armado que va a hacer la guerra con el gobierno colombiano y que Venezuela tiene que ver con eso. ¿Qué tenemos que ver nosotros con eso? Mientras tanto, en Perú, cientos de venezolanos y venezolanas han llegado hasta la embajada de su país en Lima, ciudad capital, para integrarse al plan Vuelta a la Patria que ha sido impulsado desde el gobierno de Venezuela. Han sido connacionales que han realizado largas colas, largas filas en la sede diplomática para acogerse así a este plan de gobierno venezolano, y esta iniciativa del presidente Nicolás Maduro brinda ayuda logística a quienes deseen volver a su país de origen y no puedan realizarlo por motivos económicos. El anterior 28 de agosto se efectuaba la primera repatriación y desde entonces se han efectuado procesos similares de residentes venezolanos, tanto en Perú como en Brasil. Rápidamente revisemos pronunciamientos desde el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, publicación que ha hecho el canciller de la República, Jorge Arreaza, a través de la plataforma digital Twitter. Indicaba que sus compatriotas en la capital de Perú se siguen sumando al plan de regreso a la patria, al plan Vuelta a la Patria, que ha sido impulsado desde el Ejecutivo venezolano. En pantalla la publicación aparece reflejada, el canciller Arreaza ha trinado: atendiendo el llamado del presidente Nicolás Maduro, hoy siguen llegando compatriotas a nuestra embajada en Lima. Se registran y organizan para participar en el plan Vuelta a la Patria, vuelven a Venezuela, la casa de la integración y la solidaridad. Ya me voy precisamente hasta Perú. Jaime Herrera, buenas tardes. Jaime, ¿tenemos al menos alguna cifra estimada de cuántas personas, cuántos venezolanos han llegado ya hasta la embajada? Hola Juan Carlos, ¿qué tal? Te saludo desde Lima. En efecto, desde la mañana cientos de venezolanos apostaron en las afueras de la embajada para poder reunirse con los diplomáticos de esta sede y planificar la vuelta a la patria, este plan que anunció ayer el presidente Nicolás Maduro. En un primer momento se reunieron cabezas de familia, por lo menos unas 200 personas que podrían multiplicarse por 2 o por 3, recordando entonces que son cabezas de familia. Ellos hicieron una primera reunión con los representantes de la embajada para planificar si participan del siguiente vuelo, que tal como lo anunciaron las autoridades en Venezuela sería el próximo sábado. Y los siguientes podrían ir en los vuelos que van a ir a partir de esa fecha. Luego otro grupo también ingresó para participar de estas reuniones
negociaciones. Y así conforme han pasado las horas, van acercándose hasta la Embajada de Venezuela diversas personas con sus documentos para inscribirse en este plan Vuelta a la Patria. La mayoría de ellos lo que tienen en común es la queja de haber sido víctima aquí en Perú de xenofobia, de maltrato, de explotación laboral e incluso de trata de personas. Una joven, por ejemplo, nos contaba mediante un testimonio que ella fue contactada para trabajar como asistente en una empresa. Sin embargo, cuando llegó a la entrevista personal que iba a tener en esta supuesta empresa, le dijeron, o prácticamente la quisieron prostituir. Ella obviamente se negó y hoy lo que quiere es la ayuda del gobierno y de este plan Vuelta a la Patria para retornar y participar de lo que viene a hacer actualmente este proyecto para recuperar la economía en Venezuela. Repetimos entonces, durante todo el día vienen acudiendo personas para inscribirse, venezolanos que pretenden retornar a la patria. Eso es lo que han dado a conocer durante esta mañana, Juan Carlos. Jaime, gracias. Hasta la próxima. Buenas tardes. Avanzamos. Hay más noticias. Vamos a revisar de inmediato nuestra pregunta correspondiente a esta jornada. Para revisar nuestra pregunta del día nos vamos a las redes sociales, aparece en pantalla, tiene que ver con Colombia, que es nuestro segundo tema. Y la pregunta es, ¿a qué se enfrentan los líderes sociales en Colombia cuando los asesinatos de estos defensores va en aumento? Usted puede desde ya opinar en @temastelesur y @telesurtv. Esperamos sus respuestas. Nuestra imagen del día de hoy ahora nos lleva hasta Brasil, donde nos llegan las fotografías, videos, incluso de cómo ha quedado el Museo Nacional de Río de Janeiro luego del incendio, que todavía se desconoce qué fue lo que originó. Este edificio constituye la institución histórica y cultural más antigua de Brasil. Fue la residencia de la familia real brasileña y la sede de la Asamblea Republicana Constituyente entre 1889 y 1891, antes de convertirse en museo en 1892. Las fotografías correspondientes a esta misma semana, luego de este incendio que consumiera casi la totalidad de esta reliquia. Con estas imágenes nos vamos a la pausa. Ya venimos. Hablemos ahora de Colombia. Los asesinatos contra líderes sociales no se han detenido, una razón que también incrementa el número de desplazados en este país. Conocemos más de ello hoy en nuestro segundo tema de esta jornada. En horas de la mañana de este martes se conocía la muerte de Norberto Jaramillo. Esto ocurría en la localidad de Tarazá, en el departamento de Antioquia. Era presidente de la Junta de Acción Comunal de su vereda y además formaba parte del programa integral de sustitución de cultivos de uso ilícito, un programa nacional del que ya varios integrantes han sido víctimas en los últimos meses. Según información preliminar, varios hombres armados habrían llegado hasta la vivienda de Jaramillo y le dispararon en varias oportunidades hasta acabar con su vida. Un tema que afecta a los colombianos, y es que ya cerca de 80 familias en el departamento de Nariño han huido de sus hogares, algo que también se debe a los enfrentamientos entre bandas criminales que se disputan las zonas del narcotráfico. Pobladores de la localidad de Las Mercedes han abandonado recientemente sus hogares a consecuencia de las amenazas por parte de estos grupos armados, grupos al margen de la ley. Las familias fueron recibidas en la localidad de Charco, donde ha sido habilitado un centro educativo para brindarles aparente refugio. El encargado de la atención de las víctimas en el Pacífico del Nariño, Víctor Cándelo, ha señalado que todas estas personas se han sumado así a las más de 300 que desde hace un mes y medio aproximadamente han tenido que salir a las comunidades, a otras comunidades, a consecuencia de estos enfrentamientos armados. Mientras tanto, el director del Centro Nacional de Memoria Histórica, Álvaro Villarraga, conversaba para Telesur y en una entrevista señalaba cómo han ido en incremento los asesinatos de líderes sociales pese a los tratados de paz. En Colombia se pacta a finales del año 2016, van a ser ya 2 años, un acuerdo de paz más importante con la insurgencia de más incidencia, presencia y capacidad bélica que fueron las FARC. Entramos en una fase posconflicto bélico, estamos aplicando un acuerdo de paz, sin duda hay medidas en aplicación, pero cuando se esperaba que retornara, por tanto, unas circunstancias de paz, de tranquilidad, de convivencia en las regiones que antes fueron teatro de conflicto armado, lo que se desata es un asesinato sistemático, masivo y con hechos muy graves
contra los dirigentes sociales, hombres y mujeres, campesinos, indígenas y en general también docentes, trabajadores o en todo caso quienes en las regiones que estaban afectadas antes por la guerra ahora sufren una persecución sistemática. Y eso lo han venido denunciando en reiteradas oportunidades. Además, Álvaro Villarraga ha destacado cómo han sido afectados aquellos colombianos y colombianas que han tenido que desplazarse de forma obligatoria hasta otros países a consecuencia de los conflictos que se viven en su país de origen, a consecuencia de los conflictos que se viven en Colombia. El caso de las víctimas de asilo y de refugio ha estado asociado históricamente y hasta la actualidad en niveles de desatención muy altas. La gran mayoría llegan por temores, por persecución, muchas veces también por las circunstancias de emergencia y de la falta de ilustración, con niveles de desatención, niveles de discriminación. Muchas veces inclusive no son reconocidos en su real estatus. Y muchas de estas personas que sufren desplazamiento interno, precisamente en Colombia, ya son desplazadas una vez, pero luego tienen que seguir desplazándose porque la guerra prácticamente les va siguiendo. Tatiana Portela está en Colombia. Tatiana, buenas tardes. Hasta la fecha, hasta esta hora, ¿de cuántos líderes sociales estamos hablando que han sido asesinados durante este año? Es una cifra que va en aumento. Un saludo para usted, Juan Carlos, y para los televidentes. Pues mire, de estos 26 días de gobierno del nuevo presidente Iván Duque, van aproximadamente 18 líderes asesinados, entre defensores de derechos humanos también se encuentran. Pero desde la firma del acuerdo del 24 de noviembre del 2016 a la fecha, han sido asesinados por lo menos 365 líderes sociales. Pero ¿qué es lo que más preocupa a la comunidad en su conjunto? Es el silencio por parte del gobierno de Iván Duque, quien hasta el momento, frente a los recientes asesinatos del pasado fin de semana, que fueron 5, el día de ayer de la profesora, de la líder indígena, y el día de hoy de esta persona en Tarazá, pues no ha habido ningún pronunciamiento oficial. Primero lamentando los sucesos, pero también haciendo o manifestándole al pueblo colombiano cuál va a ser la reacción de este gobierno para impedir que se sigan dando esos asesinatos. Y es que hay que recordar que hace más de 2 semanas se llevó a cabo un plan de acción por parte del Ministerio de Defensa que lo denominaron Plan Diamante, en el que estuvo pues la cúpula militar. En esta lo que dicen es que van a combatir estructuras paramilitares y estructuras del narcotráfico que se están cooptando esos espacios de territorio, están atacando a esos líderes sociales que están defendiendo los acuerdos de paz. Sin embargo, en ese Plan Diamante todavía no hay una acción real y concreta que proteja la vida de estos líderes sociales. Por eso también se llevó a cabo un hashtag por redes sociales exigiéndole al gobierno de Duque no solamente reconocer la existencia del paramilitarismo en la zona, sino también de esos nexos que hay entre agentes del Estado y grupos paramilitares. Tatiana, gracias. Hasta la próxima. Buenas tardes. Avanzamos. Vamos a ver de inmediato cómo las recientes víctimas mortales, liderazgo social o líderes sociales que han sido asesinados, se van sumando ya a cifras registradas durante este y otro años en Colombia. Números que ya se ubican en 160 asesinatos en lo que va de 2018, lo decía Tatiana Portela, 466 desde el 1 de enero de 2016. En ese año fue cuando se daba el cese al fuego de forma bilateral y cuando precisamente se firmaban los diálogos de paz entre el expresidente colombiano Juan Manuel Santos, presidente para ese entonces, con las FARC. Desde que el presidente Iván Duque tomó posesión, ya son casi 20 los líderes sociales que han sido asesinados, información que detallaba hace pocos segundos nuestra corresponsal Tatiana Portela. El recrudecimiento del conflicto armado interno entre 2000 y 2012 ha obligado a que cerca de casi 400.000 colombianos y colombianas hayan tenido que cruzar las fronteras para salvar sus vidas de la violencia. Según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, 93% de las personas en los países vecinos como Ecuador, Panamá y hasta la República Bolivariana de Venezuela eran prácticamente de nacionalidad colombiana. 5.500.000 colombianos viven en la República Bolivariana de Venezuela. Y luego de repasar el número de víctimas, también es importante conocer algunos datos sobre las causas del desplazamiento interno en Colombia. Según un informe de la Organización Nacional Indígena de ese país, la ONIC, los pueblos indígenas son los más afectados por el conflicto armado y por la violencia. La organización indígena señala que desde 1958 hasta el anterior 2017 se han registrado 1.884 acciones bélicas contra las comunidades indígenas. También reseña que fueron denunciadas al menos 2.015 amenazas, intimidación o incluso atentados
ejecutados. Sin embargo, la cifra más resaltante son los 2.954 asesinatos selectivos contra estas comunidades. Otras informaciones que nos llegan desde nuestros corresponsales alrededor del planeta. Nos vamos ahora hasta Guatemala. Mario Rosales, cuarta semana ya de reclamos de médicos del sector público exigiendo mejoras salariales. Han anunciado marcha para el próximo viernes. Rápidamente pasamos hasta Brasil. Ignacio Lemus. La Corte Suprema hoy puede procesar a Jair Bolsonaro por injuria electoral, incitación al crimen y amenaza. El candidato de ultraderecha declaró que los integrantes o los miembros del Partido de los Trabajadores deberían ser fusilados. Ya cuenta con procesos por racismo y apología a la violación. Otra publicación de nuestros corresponsales, nos trasladamos hasta Argentina. Sabrina Roth, tras haber sido expulsada por una inconducta del juicio conocido como Pibes Villeros, sin darle posibilidad de defenderse de la sanción, ahora trasladan a Milagro Sala a la audiencia porque el tribunal no pudo establecer señal de videoconferencia. Nuestro tema de desarrollo tiene que ver con el Medio Oriente, tiene que ver con Siria. Desde el inicio de la crisis en ese país en 2011 han sido numerosos los ataques aéreos israelíes contra objetivos del gobierno de Damasco y el propio pueblo sirio. Hoy las defensas antiaéreas repelaron ataques de aviones israelíes y esto ocurrió en Hamá. La agresión de esta jornada se produce mientras las Fuerzas Armadas ultimaban ya los preparativos para lanzar la esperada ofensiva para recuperar la provincia noroccidental de Idlib. Hisham Wanous tiene más detalles. Hisham. Buenas noches, colegas. Saludos, amables televidentes. La ocupación israelí volvió a cometer una nueva agresión contra el ejército árabe sirio, atacando con aviones de combate que se infiltraron en el espacio aéreo de Siria desde la parte occidental del país y desde el espacio aéreo del Líbano, con misiles a posiciones militares en las provincias de Tartus, la provincia costera de Tartus, y la provincia de Hamá, en la parte noroccidental de Siria, en las zonas de Banias, Masyaf y Wadi al-Ayun. Los sistemas de defensa antiaéreos sirios repelieron el ataque de inmediato, derribaron a los misiles, varios de los misiles, y también obligaron a los aviones de combate israelíes a retroceder y a huir hacia los espacios aéreos de los territorios ocupados por Israel. Hay que destacar que según cifras preliminares hasta el momento, esta agresión causó heridas a alrededor de 13 personas, en su mayoría se encuentran en estado grave y dejó a un muerto, pero esta cifra hasta el momento no está confirmada por parte de las autoridades sirias. Le informamos que Damasco, al igual que la población civil, las autoridades critican que esta nueva agresión, al igual que las anteriores, forma parte de los intentos de Israel de elevar la moral de caída de los terroristas que están perdiendo la guerra en Siria, sobre todo antes del inicio de la operación anunciada del ejército árabe sirio contra los terroristas del Frente al-Nusra que operan en la provincia de Idlib, en la parte noroccidental de Siria. El ejército árabe sirio ha completado los preparativos, ha rodeado la provincia de Idlib y también continúa los bombardeos aéreos y de artillería contra posiciones de los terroristas del Frente al-Nusra en las campiñas de las vecinas provincias de Hamá, Alepo y Latakia, logrando infligir grandes pérdidas en filas de los terroristas, destruir sus pertrechos bélicos y cortar las vías de suministro a los extremistas desplegados en la provincia de Idlib. Sin embargo, las autoridades sirias hasta el momento no dieron órdenes para el inicio de esta operación, afirmando que están dando tiempo para alcanzar un arreglo pacífico que impida el derramamiento de más sangre y culmine con que los armados depongan las armas y se incorporen a filas del ejército árabe sirio y obliguen a los terroristas extranjeros del Frente al-Nusra a salir de Idlib. Pero hasta el momento no hay una respuesta positiva por parte de los grupos armados, lo que pronostica que la operación comenzará pronto, especialmente después de la cumbre tripartita prevista a celebrar el próximo viernes entre los presidentes de Rusia, Irán y Turquía en la capital de Irán, Teherán, donde el tema de Idlib será un tema de debate principal. Hay que destacar que las autoridades sirias, al igual que las rusas,
critican las últimas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que advierte de llevar a cabo esta operación militar contra los terroristas en Idlib y afirma que será un grave error y provocaría una catástrofe humanitaria sin tener en cuenta el peligro que representan los terroristas del Frente al-Nusra sobre la seguridad y estabilidad en Siria y sobre la marcha del proceso político para superar la crisis en el país árabe, sobre todo que el mediador internacional Staffan de Mistura anunció que los próximos días 10, 11 y 14 del mes en curso se llevarán a cabo consultas con representantes de Siria, Irán y Turquía para la formación de la comisión constituyente que afirma será la base para solucionar la crisis de forma pacífica en Siria. En paralelo, las autoridades sirias, además de desarrollar las condiciones para esta operación militar que pondría fin al terrorismo en todo el suelo sirio, también continúan el proceso pacífico, la reconciliación nacional, la rehabilitación de las zonas damnificadas y asimismo el trabajo necesario para el retorno de los refugiados sirios desde los países vecinos Turquía, Jordania y Líbano a sus hogares en las zonas recientemente liberadas de los terroristas. Esta es toda la información que tenemos por ahora. Adelante, por favor. Hisham, gracias. Hasta la próxima. Vamos a revisar de inmediato nuestra pregunta correspondiente a esta jornada y algunas de sus respuestas. A ver, nuestra pregunta tenía que ver con Colombia. ¿A qué se enfrentan los líderes sociales en este país cuando los asesinatos de estos defensores van en aumento? Parte de sus respuestas las revisamos de inmediato. Aparece en pantalla la primera publicación. Wilmer Castro, y menciona al Ejército de Liberación Nacional. Al no querer firmar el acuerdo de paz con el Ejército de Liberación Nacional y continuar con los asesinatos de líderes sociales, lamentablemente el gobierno colombiano seguirán exterminándolos a todo aquel que piense diferente y continuarán los desplazamientos. Otra publicación, aparece en pantalla la respuesta, Rubén Abraham, lamentablemente a un futuro incierto debido a que el gobierno colombiano no les ofrece garantías y cada semana aumenta de manera sorprendente el número de líderes sociales asesinados. Una de las etiquetas que ha estado posicionada durante los últimos meses incluso en Colombia, Paz para Colombia. Otra publicación, la revisamos rápidamente. André Pal, los líderes sociales se enfrentan a la maquinaria narcogobierno que quiere apoderarse de toda la tierra. Así se entiende el silencio del gobierno, Organización de las Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos. Otra publicación, rápidamente revisamos sus respuestas. Luis José Mejías. El principal enemigo de los líderes sociales colombianos es el mismo gobierno que no les ha dado garantía política en época de posacuerdo. Allí sus publicaciones, allí sus respuestas. Esta es su opinión, nuestra pregunta queda rodando. Tiene que ver con Colombia, a qué se enfrentan los líderes sociales en Colombia cuando los asesinatos de estos defensores va en aumento. Así las cosas, llegamos al final, les dejamos con las producciones audiovisuales, con los videos web correspondientes de esta jornada. Son producciones que usted puede conseguir compilados en nuestra página oficial de Facebook de Telesur. Y hoy le mostramos qué es lo que está pasando con la economía en algunos países de nuestra región. Argentina, caso puntual. Será hasta la próxima. Vienen las culturales con Daniela Bielman. Nos vemos.